El momento en que crucé la puerta de entrada, 3 cosas ocurrieron en perfecta sucesión. La música bajó lo suficiente para que mi voz se oyera. Su copa de vino resbaló de su mano y se hizo añicos en el suelo. El silencio, crudo, inmediato, se extendió como gasolina derramada por toda la sala. Todos se giraron. Y allí estaba ella. Jocelyn, de pie junto a la chimenea, con el vestido que me había dicho que ya no le quedaba, atrapada en la mirada de un hombre cuya mano seguía descansando en su cintura. Parpadeó una vez, solo una vez. Después no se movió. Yo no alcé la voz, no me apresuré, no hice una escena. Todavía no. Caminé entre la multitud como si me hubieran invitado. El suelo de madera crujió bajo mis botas, y por un instante sentí que hasta las paredes me observaban. Entonces lo dije. No a ella, no a él, a todos. Solo pensé en devolver lo que me dejó atrás. Levanté una pequeña caja de terciopelo. ¿Dentro? Su anillo de boda. El mío ya estaba en mi bolsillo. Alguien jadeó. Lo escuché. Un jadeo real, audible. El tipo, su tipo, tuvo la desfachatez de sonreír con suficiencia. «Tú debes de ser el marido», dijo. «Un poco dramático, ¿no crees?» Le sonreí de vuelta, sereno, controlado, pero por dentro me estaba rompiendo. «No he venido a recuperarla», respondí. «He venido a verla intentar explicar». Porque lo que ninguno de ellos sabía, todavía, era que el proyector en la habitación contigua ya estaba encendido. Y todos en aquella fiesta estaban a punto de descubrir en qué clase de retiros de trabajo en equipo había estado participando Jocelyn. La verdad ya no era mía para ocultar. Y ella estaba a punto de desear que esa puerta nunca se hubiera abierto. No planeaba llegar tan lejos. En realidad, no había planeado nada. Pero a veces, cuando la persona en la que más confías te abre las costillas con una sonrisa, algo dentro de ti se rompe. No con ruido, no con desorden, solo con final. Jocelyn seguía ahí de pie cuando el proyector empezó a zumbar en la otra sala. Algunos invitados se acercaron al sonido, murmurando, curiosos. Yo me quedé justo donde estaba, en el centro del suelo brillante, mientras su amante, aún sin nombre, aún engreído, se acomodaba el cuello de su camisa planchada como si posara para una foto. Ella no se movió, no habló. Sus manos temblaban a sus costados, pero sus labios permanecieron cerrados. «Vamos», le dije en voz baja, «diles que es un malentendido». Me miró como si no me reconociera, como si el problema fuera yo, pero entonces apareció la primera imagen, fuerte, clara, más grande que la vida. Una toma fija de una cámara de seguridad de hotel. Ella, él, un beso en el pasillo que se convertía en algo más gráfico de lo que jamás quise ver. Congeló la risa en todas las gargantas de la casa. Alguien dejó caer su bebida. Se estrelló contra la pared. Aún así, nadie habló. Yo no miré la pantalla. Ya lo había visto. Ya lo había visto todo. Verás, lo que Jocelyn no sabía era que hacía 2 semanas recibí una llamada de la recepción de un hotel del centro. Creían que me había dejado allí la cartera. El único problema, nunca había estado en ese lugar, pero su tarjeta de fidelidad estaba vinculada a mi nombre, y la recepcionista, pensando que ayudaba a un marido despistado, me envió por correo el informe de seguridad. Fue la primera vez que la vi con él, no solo cerca, no solo coqueteando, sino arrastrándolo a una habitación registrada a nuestro nombre conjunto. Usaron mi nombre para engañarme, así que empecé a indagar, no obsesivamente, con calma, en silencio. No iba a gritar, no iba a suplicar, iba a exponer. De vuelta en la fiesta, comenzó el segundo vídeo. Este tenía audio, la voz de Jocelyn, riéndose, susurrando cosas al oído de su amante, cosas que me solía decir a mí cuando recién nos casamos, solo que ahora las decía como un chiste. Mi marido aún cree que estoy formando becarios en estas conferencias. Pobre hombre,
No ve una mentira ni aunque duerma en su cama. Una mujer en la esquina murmuró. «Dios mío». Jocelyn por fin se movió. Estiró la mano hacia el mando a distancia. Yo llegué primero. No la toqué. No alcé la voz. Solo me interpuse entre ella y la verdad. «Me dijiste que era aburrido», susurré, «que ya no te entendía. Pero olvidaste algo, Jocelyn. Los hombres aburridos observan, nos fijamos. Recordamos su amante ya no parecía tan seguro. De hecho, empezó a apartarse de ella como si se hubiera incendiado. «No sabía que estabas casada», murmuró. «Sí lo sabías», respondí. «Simplemente no te importó». Y con eso, apagué el proyector. El daño ya estaba hecho. La fiesta, arruinada. Pero yo no había terminado, ni de lejos, porque en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto al móvil, había un último sobre. Y dentro de ese sobre estaba algo que ella ni imaginaba que había descubierto. Algo que derrumbaría cada mentira que pensaba haber enterrado. La noche no había acabado. Apenas comenzaba. Cuando metí la mano en el bolsillo y saqué lentamente el sobre, sentí que el oxígeno en la sala se desvanecía como una cortina corrida. Cada mirada que no estaba ya clavada en Jocelyn se giró hacia mi mano. El papel blanco parecía inofensivo, inocente, como algo que encontrarías bajo la puerta de un hotel. Pero Jocelyn sabía. Lo vio y dio un paso atrás, como si hiciera tic-tac. Esto es patético», murmuró, con la voz quebrándose por primera vez. «Ya hiciste tu punto, Elwood. Me humillaste, delante de todos. Ahora puedes irte». Pero no lo hice. Miré a mi alrededor, no a ella, sino a los rostros que acababan de verla engañar en alta definición. Algunos eran amigos suyos, colegas, un par de personas que nunca había visto en mi vida. Pero todos eran testigos ahora, y eso importaba. Tenían que ver el resto. De lo contrario, ella lo tergiversaría después. Diría que edité el vídeo, que yo era abusivo, que la controlaba, lo que mejor funcionara. No podía dejarle escribir la última versión de la historia. Así que abrí el sobre. Dentro había un documento impreso, varias páginas, perfectamente grabadas, con partes subrayadas en rosa. Lo levanté como un menú en un mal restaurante. «Esto», dije, «es la verdadera razón por la que Jocelyn ha estado tan estresada con nuestras finanzas. No fue la inflación, ni las reparaciones del coche, ni los préstamos estudiantiles. Era un contrato de alquiler privado. Uno que firmó hace 2 meses para un piso de una habitación en el centro. Con su apellido de soltera, las manos de Jocelyn fueron a su cara. «Elwood». Basta, levanté la voz por primera vez. Solo una vez. Lo suficiente. Ella había declarado en el contrato que era soltera. Fue entonces cuando volvió el murmullo. Susurros. Los invitados ya no estaban incómodos. Ahora estaban asqueados. Escuché a alguien murmurar: «¡Uf!». Otra persona se dirigió a la puerta sin siquiera coger la chaqueta. «¿Y adivinad qué más?», continué. «Usó nuestra cuenta conjunta como prueba de ingresos. Así que felicidades a todos. Acabamos de asistir a una fiesta pagada por el marido idiota que sin saberlo financió el nidito de amor de su mujer». Jocelyn se lanzó hacia adelante, intentando arrancarme los papeles de la mano. Retrocedí. «No, tendrás tu copia. No te preocupes. De hecho, hice 10. Una para tu abogado también, a menos que pienses representarte sola, como hiciste cuando mentiste al mío». Esa última parte cayó como una bofetada. Ella parpadeó, procesando. No esperaba que yo ya hubiera presentado la demanda. Sí, había ido a un abogado. En silencio. Una semana antes. No planeaba entregarle los papeles todavía. Pensaba que yo sería el destrozado, el que se arrastraría por el duelo durante semanas. Pero cuando vi las grabaciones de seguridad y leí aquel contrato de arrendamiento entero, algo dentro de mí se endureció. Me di cuenta de que Jocelyn no solo me había traicionado, me había reemplazado, suavemente, deliberadamente, con sonrisas, secretos y un plan.
Ahora era su turno de tambalearse en la negación. Su amante, ya visiblemente incómodo, se volvió hacia ella. «Me dijiste que ya no pintaba nada», siseó. «Me dijiste que no importaba». El rostro de Jocelyn se quedó sin sangre. Miró alrededor, probablemente buscando a alguien que la defendiera. Nadie lo hizo. La gente se alejaba de ella como si fuera radiactiva. No me quedé mucho tiempo después de eso. Dejé el sobre la mesa de aperitivos, al lado de una bandeja de brochetas de gambas intactas, y salí por la puerta principal, despacio, firme, como un hombre que no huye, que no se esconde, sino que recupera cada paso. Afuera, el aire frío me golpeó como claridad. No lloré. Tampoco sonreí. Simplemente me quedé allí, en el camino de entrada, mirando las estrellas un momento más de lo debido. Las mismas estrellas que ella una vez me dijo que eran nuestras. Y entonces vibró mi teléfono. Un mensaje, de un número desconocido. «Vi lo que hiciste esta noche. Encuéntrame mañana. Hay más que debes saber». Mi corazón, que por fin empezaba a calmarse, volvió a acelerarse. Había más. No tenía idea de que la mayor sorpresa aún no había ocurrido. No dormí esa noche. Lo intenté. Me tumbé en el sofá, no en nuestra cama, nunca más nuestra cama, con una manta que no había lavado en semanas y uno de los perros acurrucado a mi lado, roncando como si nada importara. Me quedé mirando el techo durante horas, reproduciendo la fiesta en bucle, la copa rota, el rostro congelado de Jocelyn, el horror silencioso en la sala. Pero lo único que no podía dejar de escuchar era ese último zumbido de mi teléfono. «Vi lo que hiciste esta noche. Encuéntrame mañana. Hay más que debes saber». No tenía nombre, ni firma. Solo una dirección, una cafetería 2 pueblos más allá, en la Ruta 42, un lugar al que no había ido en más de una década, cuando Jocelyn y yo solíamos hacer escapadas de fin de semana sin rumbo fijo. Casi me reí al reconocer el nombre. Maggie's. Qué original. Me quedé mirando el mensaje hasta el amanecer. Podría haberlo bloqueado, podría haberlo ignorado, pero algo en mi instinto no paraba de retorcerse. ¿Por qué alguien que había visto la fiesta esperaría hasta después para contactar? ¿Quién era? ¿Qué pensaba que yo aún no sabía? A las 10 de la mañana ya estaba en el coche. Las carreteras estaban tranquilas, lo que me dio demasiado tiempo para pensar. ¿Y si era una amiga de Jocelyn intentando manipularme? ¿Y si era una trampa para que me disculpara, o peor, para escucharla? Pero no podía dejarlo pasar. No cuando cada parte de mi vida ya estaba abierta en canal. Si alguien tenía más clavos para este ataúd, quería saber exactamente dónde planeaba clavarlos. El restaurante estaba vacío, salvo por una camarera que parecía llevar allí desde la apertura. Me senté en una mesa del rincón y pedí un café solo para tener algo entre las manos. Pasaron 10 minutos, luego 15. Cuando empecé a pensar que me habían tomado el pelo, alguien se deslizó en el asiento frente a mí. Era una mujer de unos 30 y tantos. Chaqueta elegante, ropa de oficina, sin maquillaje, sin sonrisa. Puso su móvil boca abajo sobre la mesa como si ya estuviéramos en medio de algo importante. «No me conoces», dijo rápidamente, «pero yo sé quién es tu esposa, y sé quién es él». Me quedé en silencio. Solo asentí una vez. Se inclinó hacia adelante, bajó la voz. «Me llamo Calista, ¿y el hombre con el que está tu mujer? Su nombre no es Brett, ni Brandon, ni cualquiera de las mentiras que te haya dicho. Su verdadero nombre es Vincent Dorrance, y yo trabajé para él, hasta que destrozó mi vida». Sentí el estómago encogerse. «Sigue», dije. Sacó una carpeta, delgada pero demasiado gruesa para estar tranquilo. Dentro había fotos, correos electrónicos, capturas de pantalla, contratos, mensajes de texto, y debajo de todo, una carta de renuncia suya, con las palabras «presentada bajo coacción» garabateadas a mano al final. «Se aprovecha de mujeres casadas», explicó, hojeando las páginas como una abogada en un juicio.
específicamente de las que tienen acceso a fondos de empresa o redes sociales aprovechables. Conozco a 3 mujeres que lo perdieron todo tras involucrarse con él. 2 se declararon en bancarrota. Una acabó en los tribunales porque él usó la tarjeta de empresa para una estafa de criptomonedas. Él busca mujeres al límite, solas, estancadas profesionalmente, a la deriva emocionalmente, y las convence de que él es la salida de emergencia. No podía respirar bien, mis oídos zumbaban. ¿Quieres decir que las manipula desde el principio? Pregunté. No, respondió Calista con firmeza. Las utiliza, y cuando termina, desaparece. O peor aún, las prepara para que carguen con la culpa. Tu esposa, ella es solo el siguiente capítulo. A menos que alguien lo detenga, quise discutir. Quise defender a Jocelyn, incluso en ese momento. Pero no pude, porque, en el fondo, lo sabía. Lo había visto en sus ojos cada vez que volvía de esos retiros. Esa falsa seguridad. Esa sonrisa tramposa, como si guardara un boleto de lotería que nadie más sabía que tenía. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté al fin. La expresión de Calista se suavizó, apenas un poco. Porque lo humillaste anoche. Nadie lo había hecho antes. Y porque pasé 2 años intentando advertir a mujeres como tu esposa, y nadie me escuchó. Tal vez tú sí lo hagas. Empujó la carpeta hacia mí. No solo arruina matrimonios, Elwood, arruina vidas. Y creo que tu esposa está Mandier a punto de ser la siguiente. Me quedé allí sentado, mirando la evidencia. No solo de la traición, sino de algo peor, que no solo me habían engañado, me habían usado como pieza en el juego retorcido de otro. Y Jocelyn ni siquiera tenía idea de con quién estaba realmente acostándose. Pero ahora yo tenía una elección: alejarme y dejar que se destruyera sola, o tirar de la cuerda final y exponerlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Y por primera vez en semanas sentí algo que no era dolor. Sentí poder. Salí del restaurante con la carpeta apretada tan fuerte que los bordes dejaron marcas en mis dedos. El cielo afuera estaba de ese gris encapotado que hace que todo parezca más frío de lo que es, y el motor de mi camioneta titubeó un poco al girar la llave. Pero no me importó. Ni siquiera conduje a casa. Me detuve en el aparcamiento de una ferretería y me quedé allí, repasando cada página de nuevo, esta vez más despacio, dejando que cada fragmento de la nueva vida de Jocelyn me apuñalara una vez más. Ella no solo estaba engañando, estaba siendo manipulada. O quizá lo sabía. Quizá le daba igual. Quizá el único idiota que creyó que el amor significaba algo más que conveniencia era yo. Lo que más me impactó del archivo que me entregó Calista no fueron los retiros de dinero, ni los recibos de hotel, ni los regalos baratos cargados a nuestra tarjeta conjunta. Fue un NDA, un acuerdo de confidencialidad real, con la firma de Vincent y las iniciales de Jocelyn al pie de cada página. Un contrato ligado a una supuesta agencia de marketing que no parecía existir. Busqué el nombre. Nada de página web. Nada en LinkedIn. Ningún registro mercantil. Era una tapadera, una fachada, algo que usaba para canalizar dinero. O algo peor. Y Jocelyn. Ella lo firmó como si fuera una oportunidad laboral más. Ahora tenía que decidir. Guardarme la información y marcharme, o prender la mecha y verlos arder a los dos. Me tomó 20 minutos decidir. Conduje directo a una copistería y saqué 20 copias del expediente completo. No me importó cuánto costara. Las metí en sobres Manila y escribí 2 nombres en cada uno: Jocelyn Albright y Vincent Dorrance. Luego los envié, uno para cada miembro de la junta de su empresa, uno para recursos humanos, uno para su jefe directo, y una copia final dirigida a Jocelyn. Esa no era la trampa, sin embargo. Eso era solo la alarma del despertador. La trampa era personal. Verás, Jocelyn tenía esta costumbre. Le encantaba sentirse en control. Incluso cuando mentía, necesitaba creer que era la más lista de la sala.
Una vez me dijo, durante una discusión absurda años atrás, «No te miento para hacerte daño, te miento para proteger cómo me ves». Esa frase siempre se me quedó grabada. Significaba que no temía las consecuencias, temía la exposición. Así que pensé que, si podía construir algo que la hiciera sentir que aún iba por delante, lo suficiente como para que tropezara, podría terminar esto en mis términos. Entonces recordé nuestro calendario digital compartido. No lo habíamos usado mucho últimamente, pero ella nunca había borrado mi acceso. Probablemente lo olvidó. Y así, creé un nuevo evento, uno que seguro vería, etiquetado simplemente Reunión. Vincent. Cambio de ubicación. Residencia privada. 19 horas. Sin dirección. Sin explicación. Solo cebo. Luego llamé a Calista. «Necesito tu ayuda con una cosa más», le dije. «¿Dijiste que querías detenerlo? Creo que podemos». A las 18:45 de esa misma tarde, todo estaba preparado. La casa que usamos pertenecía a un primo de Calista, un lugar que no había visitado en más de un año. Colocamos una cámara en el pasillo, otra en el salón, y dejamos la puerta principal sin llave. Yo me quedé escondido en el garaje, con los nervios recorriéndome como hormigas de fuego. A las 18:59 exactas, unos faros entraron en el camino de entrada. Un sedán negro, el de Jocelyn. Subió al porche con el móvil en la mano, tacones resonando, abrigo bien cerrado. No podía ver su rostro, pero sí escucharla. Estaba llamando a alguien. «No sé por qué cambió el sitio», dijo. No, no dijo nada raro. Quizás sea algo privado. No tardará mucho. Entonces entró, y lo primero que vio fue a un hombre sentado en el sofá con una carpeta en el regazo. No era Vincent. Era yo. Se detuvo en seco. Elwood. Su voz se quebró como un espejo cayéndose. Me levanté despacio y señalé la luz roja de la cámara parpadeando detrás de ella. «Estás siendo grabada. No mientas. No grites. No finjas que esto es otra cosa. Solo siéntate». Ella no se movió. «Te he dicho que te sientes». Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, Jocelyn obedeció sin una palabra. No tenía idea de lo que estaba a punto de decir, ni idea de lo que más sabía, y, desde luego, ni idea de lo que tenía planeado para Vincent. Pero lo sabría, porque esto no era venganza, era la verdad, al fin, desnuda. Se sentó despacio, con cautela, como si no estuviera segura de que el sofá debajo la sostuviera. Sus piernas estaban tensas, apretadas con demasiada rigidez, y sujetaba el bolso como si fuera un paracaídas. La Jocelyn que yo conocía, segura, desdeñosa, siempre un paso por delante en las palabras, había desaparecido. En su lugar estaba alguien acorralada, alguien asustada. Era la primera vez en años que no parecía ser la que llevaba el control, y no estaba seguro de si debía sentir satisfacción o asco. Me quedé de pie frente a ella, la carpeta aún en la mano, intentando mantener la respiración estable. Todas las frases que había ensayado se habían vuelto difusas en cuanto entró, y por un instante, solo un instante, me pregunté si debía detener aquello. No por misericordia, sino por agotamiento. Estaba cansado de jugar al ajedrez con alguien que nunca jugó limpio. Pero entonces recordé la cara de Calista, y los recibos de hotel, y el NDA. Dejé caer la carpeta sobre la mesa entre nosotros. El golpe resonó en la casa vacía. «¿Sabes qué es eso?», pregunté en voz baja. Ella no contestó. «Es todo lo que intentaste esconder, todo lo que él te usó, cada dólar, cada firma, cada mentira, tu nueva vida, escrita en blanco y negro. Y ahora ya no es solo entre tú y yo. Envié copias a tu oficina, a tu jefe, a la junta directiva. A estas horas, alguien ya debe de estarse preguntando por qué su estrella ascendente estaba ligada en secreto a una empresa fantasma manejada por un hombre con 4 apellidos distintos». Sus labios se entreabrieron apenas. «Tú
Tú enviaste... Sí, no puedes. Ya lo hice. Se puso de pie, con el rostro enrojecido ahora, la voz escapando del tono fingido que siempre usaba cuando no tenía otra arma mejor. No entiendes lo que has hecho, Elwood. ¿Te crees algún tipo de héroe? Vincent no es solo un cualquiera. Tiene contactos. Me dijo que podía sacarme de ese bache. Dijo que merecía algo mejor. Que eras demasiado lista, demasiado valiosa para estar atrapada con un marido chapucero que no entendía la ambición. ¿Verdad? La interrumpí con voz baja. Parpadeó fuerte, claramente conteniendo las lágrimas, pero ya no me conmovía. ¿Te habló de Calista? Pregunté. Negó despacio con la cabeza. La mujer que trabajó para él antes que tú. También la usó. Casi destruyó su carrera. Le vació los ahorros. No eres la primera, ni la segunda. Solo la siguiente. Jocelyn tragó saliva con fuerza y volvió a sentarse. Esta vez no dijo una sola palabra. ¿Pensaste que te amaba? Continué. ¿Que iba a empezar una vida contigo después de esto? Jocelyn ya abrió un nuevo expediente con una chica 2 plantas encima de tu oficina. Recibe los mismos mensajes que tú, el mismo hotel, mentiras distintas, mismo objetivo. ¿Por qué haces esto? Susurró. Su voz se quebró como si su garganta estuviera hecha de cristal. Porque quería ver si dirías la verdad cuando no estabas rodeada de gente a la que mentirle. Desvió la mirada. Y no lo hiciste. Ni una sola vez hubo una pausa. Un silencio largo, enfermizo, en el que ambos nos quedamos hundidos bajo el peso de todo. La verdad. El desastre. Los escombros irreversibles de lo que construimos y destruimos. Entonces preguntó algo que no esperaba. ¿Y ahora qué pasa? Me incliné hacia adelante. Eso depende de ti. Puedes dejar que esto implosione como todos los demás, o enfrentar las consecuencias. Asumirlo. Confesárselo a tu equipo antes de que la empresa te corte. Denunciar a Vincent mientras aún tengas un hilo de ventaja. O no hacer nada y ver cómo todo se derrumba de todos modos. ¿Crees que me van a creer ahora? No, respondí con honestidad. Pero ese ya no es el punto. Ella miró la mesa como si quisiera desaparecer en ella. Hay algo más, añadí, metiendo la mano en mi chaqueta. Una última cosa. Levantó la vista, cautelosa. Deslicé un pendrive por la mesa. Hay más sobre él de lo que sabes. Ha hecho esto en 3 estados. Calista lo ha recopilado todo. Correos, rastros bancarios, audios. Esta es tu única ficha de negociación. Úsala, o número. Ya me da igual. Él alargó la mano despacio, lo tomó con 2 dedos y asintió, apenas. Yo me las arreglaré, dijo, con la voz casi inaudible. No, no lo harás, no sola, no esta vez. Querías independencia, la tienes, y todo lo que conlleva. Me levanté y caminé hacia la puerta. Elwood, me llamó en voz baja. Me detuve, pero no me giré. No quise que llegara tan lejos. Finalmente la miré de nuevo. Siempre lo haces, Jocelyn. Lo que pasa es que nunca crees que alguien vaya a destapar tu farol. Y con eso, salí otra vez al frío. El viento ya no se sentía tan cortante. El cielo empezaba a despejarse, apenas, y la casa detrás de mí se llenaba con su silencio, desvaneciéndose en algo a lo que no tendría que volver jamás. Pero esto no era el final, porque aún había alguien más ahí fuera, y Vincent Dorrance no tenía idea de que yo no había terminado. No volví a casa. Ni siquiera lo pensé. En cambio, conduje. Seguí conduciendo, tomando desvíos y caminos vacíos hasta quedarme sin excusas para seguir aplazando lo inevitable. El pendrive que ella se había llevado era solo una pieza del rompecabezas. Las otras piezas seguían ahí fuera, enredadas en la sonrisa arrogante de un hombre que destruía algo más que matrimonios. Vincent Dorrance, o el nombre que estuviera usando esa semana, no era solo la peor pesadilla de un marido engañado. Era un profesional. El tipo de manipulador que había aprendido a convertir el encanto en un arma
y mantenía sus mentiras planchadas, listas para vestir. Pero hay algo sobre los hombres como él. Nunca son tan listos como creen. Dejan huellas en su propia arrogancia. Asumen que nadie los está observando, sobre todo el tipo callado al fondo, el que piensan que ya perdió. Yo no había perdido. Aún no. Gracias a los contactos de Calista, conseguí un número desechable de una mujer en Baltimore. Ella había pasado por algo inquietantemente parecido. Fotos privadas filtradas, su empleo perdido, su piso vacío tras la desaparición de Vincent. Intentó demandarlo, pero nada prosperó. Él se había marchado justo a tiempo para esquivar cualquier responsabilidad. Aún así, ella había guardado sus pruebas. Capturas de pantalla, confirmaciones de vuelos, recibos de hotel, mensajes de números desechables que coincidían con algunos que Calista había visto, y una dirección de correo electrónico que aparecía en ambos casos. Así que envié un mensaje, simple, directo, sin emoción. Asunto: tenemos que hablar, antes de que esto empeore. Cuerpo: tengo lo que crees que no existe. No soy Jocelyn. Soy el hombre al que le mintió. Reunámonos. Lugar público. Esta noche. No esperaba respuesta. Y desde luego no tan rápido. Pero 30 minutos después, un correo golpeó mi bandeja de entrada. Hollow Bridge Diner. 8 en punto. No traigas a nadie. No firmó con su nombre. No hacía falta. Sabía lo que estaba haciendo. Quería control. Aún creía que esto era un juego que podía ganar. Aún pensaba que yo era solo un marido engañado, aferrándose a la última cuerda. Llegué temprano. Me senté en el último reservado. No pedí nada. Observé a cada persona que entraba. Y a las 27 llegó. Vincent no era lo que esperaba, ni ostentoso, ni ruidoso. Llevaba un abrigo azul marino sencillo, vaqueros negros, nada de joyas. Su barba estaba recortada con demasiado cuidado. Su postura, calculada. Pero sus ojos lo delataban. Demasiado relajados, demasiado ensayados. No era un hombre sorprendido. Era un hombre que había hecho esto decenas de veces y aún creía que era intocable. Se deslizó en el asiento frente a mí, asintió una vez como si fuéramos dos amigos poniéndonos al día, y entrelazó las manos. «Te ves cansado», dijo. «Semana dura». No contesté. Saqué la carpeta original de mi bolsa y la puse sobre la mesa. Ni la miró. «Seguro piensas que esto es una gran victoria», continuó. «Pero te ahorraré el esfuerzo. He visto tipos como tú. Te quemas rápido. Quieres un cierre. Quieres que alguien llore y pida perdón. Ese no soy yo. No vine a pedir una disculpa», respondí. «Vine a decirte que esto se acabó». Él sonrió de medio lado. «¿Ah, sí? Ya presenté denuncias. Fraude, falsificación, evasión fiscal. Varias mujeres a las que dejaste tiradas forman parte de una nueva queja. No eres solo un infiel, Vincent. Eres un estafador». Y ya empezaron a unir los puntos. Finalmente miró la carpeta. La levantó. Pasó un par de páginas como si hojease un menú barato. «¿De verdad crees que esto va a sostenerse?», preguntó. «¿Crees que el testimonio de tu esposa vale algo cuando firmó cada página voluntariamente?» No sabía lo que firmaba. No le importaba lo que firmaba. Hay una diferencia. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Ella vino a mí. Quieres pintarme como el villano, pero yo no la busqué. Nunca lo hago. Solo abro la puerta. Si la cruzan, es su decisión. Estás enfadado porque descubriste que ella ya buscaba la salida mucho antes de que yo apareciera». Lo dijo con tanta calma, con tanta seguridad. Y fue entonces cuando entendí algo vital. Este hombre no sentía culpa, ni un destello. Creía, en lo más profundo, que las mujeres eran desechables, que maridos como yo eran débiles, que la traición era producto del aburrimiento, y él simplemente estaba allí para ofrecer claridad. Sonreí. «Vincent», dije suavemente, «no eres especial, eres solo viejas tácticas con ropa nueva».
No le gustó. Su mandíbula se tensó apenas, mostrando la grieta. «Sé lo que intentas», dijo. «Quieres asustarme, pero me iré antes del lunes. La empresa de Jocelyn ya está quemada. Me moveré. Como siempre. ¿Crees que esto termina con un discurso de justicia?» «No», dije poniéndome de pie. «Creo que termina cuando alguien como tú finalmente ya no tiene dónde huir». Me giré para salir, y justo antes de llegar a la puerta, lancé una última cosa sobre el mostrador. Un sobre dirigido al detective Ray Hollins, el oficial con el que Calista había estado trabajando desde que descubrió lo que Vincent realmente era. Vincent lo agarró demasiado tarde, y por primera vez desde que lo vi, la sonrisa engreída desapareció. Porque incluso hombres como él, en el fondo, saben cuándo las paredes por fin empiezan a cerrarse. Tardó 3 semanas, no todo de golpe. No con un gran final ni con un drama explosivo de juzgado como en las películas. Pero poco a poco, pulgada a pulgada, la verdad hizo lo que siempre hace. Sobrevivió a las mentiras. El día que llegó la primera llamada oficial del detective Hollins, estaba de vuelta en mi casa, ya no nuestra casa. Había presentado la documentación para quitar su nombre de todo. Facturas, escritura, cuenta conjunta, todo fuera. Había cambiado las cerraduras, cancelado las pólizas antiguas y por fin, me senté en el porche con una taza de café que realmente sabía a paz. Hollins fue directo. «Hiciste lo correcto al traer esto. Estamos investigando en 3 estados ahora. No estás solo en esto, Elwood». Eso me golpeó más de lo esperado. Había pasado meses, años quizá, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Como si los muebles fueran más visibles que yo. Pero de pronto, ya no era invisible. Era un nombre en un expediente, un hombre al que la gente escuchaba. Un hombre cuyo dolor se había convertido en evidencia, cuya historia estaba ayudando a construir algo más grande que la venganza, algo que realmente importaba. ¿Y Jocelyn? Claro que intentó salvar la apariencia. Emitió una breve renuncia, por motivos de salud, en su empresa, borró sus redes sociales, e incluso me envió uno de esos párrafos de «Espero que algún día puedas perdonarme», que parecían escritos por un becario de relaciones públicas. No contesté. No lo necesitaba. La gente se enteró. Sus amigas, las que habían fingido no notar nada, empezaron a alejarse. Algunas incluso me contactaron. Disculpas, mensajes discretos. Unas pocas confesaron que tenían sospechas, pero no querían involucrarse. No las culpé. Personas como Jocelyn son maestras en hacer que la verdad parezca chisme y que sus mentiras suenen a compasión. Y Vincent huyó. Cambió números. Cerró las empresas falsas, pero no desapareció lo bastante rápido. La mujer de Baltimore finalmente presentó una demanda colectiva con otras 3. Calista ayudó. Yo envié todo lo que tenía. En la última actualización que recibí de Hollins, agentes federales ya estaban investigando un fraude financiero vinculado a varias sociedades fantasma. Nada garantizado. Pero, al fin, ya no era intocable. Pero no es con eso con lo que quiero terminar. Lo que importa es esto. Estoy bien. Mejor que bien. Un mes después de que se asentara el polvo, adopté otro perro. Un chucho ridículo con orejas torcidas y un ladrido que suena como si gritaras a las nubes. Pinté la cocina de nuevo. Compré un sofá que no tenía 16 años de decepción hundidos en los cojines. Incluso empecé a ir a una clase comunitaria de carpintería, algo que siempre había querido probar, pero nunca había tenido tiempo. Curioso cuántas cosas encuentras espacio para hacer cuando dejas de cargar con las mentiras de otra persona. La otra noche me encontré con Calista en un pequeño evento benéfico. Se la veía más sana, más ligera. Charlamos casi 2 horas entre café malo y sidra tibia. Se rió más de lo que jamás la había visto reír. Le conté lo del perro. Ella me dijo que le habían ofrecido un trabajo asesorando en un grupo de apoyo a mujeres que lidian con manipulación profesional y fraudes emocionales. Justo antes de despedirnos, me dijo:
¿Sabes? La mayoría de los hombres solo gritan al vacío y siguen adelante. Tú en realidad hiciste algo, y por una vez la creí. Así que sí, ese es el final. O quizá el principio. No lo sé. Pero esto sí lo sé. No estoy roto. No soy un chiste. No soy un personaje secundario en mi propia historia. Fui el hombre que vio la verdad, que se levantó y que se marchó, no porque fuera débil, sino porque finalmente supe que me lo merecía.